¿Ya me veo? No, no sé. ¿Ya estoy ahí? ¿Tengo que hacer algo yo? ¿O no? ¿O ya estoy? ¿Ya se ve? ¿Ya me veo? Ahí estoy, ya me vi, ya me vi. Ya me vi. Perfecto. Hola, bienvenidos a todos los que van llegando. Ahorita empezamos, ¿eh? Yo creo ahorita que haya unas 20 personas y ya empezamos. Faltan nomás 4. Ahorita empezamos, ahorita empezamos. ¿Qué onda, Andrea? ¿Qué onda, Greta? ¿Qué onda, Sergio? Los voy saludando porque después ya no voy a poder. Ahorita empezamos, ¿eh? Buenísimo. ¿Quién más llegó? La otra Andrea también, ahí está ya. Una persona más y yo creo que ya nos arrancamos. Ah, qué chido, hay gente querida. Pero bueno, vamos a empezar. Soy Alejandro Paniagua Anguiano y vamos a hablar hoy, el día de hoy, de Baudelaire, desde una perspectiva bastante sui generis, como siempre me gusta hacerlo. Un poco vamos a desmentir algunos de los mitos de Baudelaire. Sobre todo vamos a hablar de la relación de Baudelaire con su mamá. Esa es la realidad. Nos vamos a centrar en este vínculo tóxico y enfermizo y destructivo que tenía con su mamá. Creo yo que mucho de esta idea o de esta decisión de hablar de su mamá tiene que ver con que mi mamá acaba de morir en diciembre y yo tuve, lo contrario de Baudelaire, una relación muy lejana, muy fría. Yo no conocí ni conviví mucho con mi mamá, entonces a lo mejor creo que tiene algo ahí de aspiracional o de idealización. Pero bueno, así pasan las cosas. A veces lo que nos motiva a escribir o a decir o a platicar sobre algo es el dolor o el extrañar a alguien. Creo que mucho de esto es reconocer también a la mamá de Baudelaire como una figura fundamental de la obra del poeta y también a lo mejor darle un reconocimiento a mi mamá. Y de hecho voy a empezar contándoles una anécdota personal, como siempre me gusta hacerlo en mis pláticas y en mis clases. Resulta que cuando yo estaba jovencito, tomaba terapia y tomaba terapia además 2 o 3 veces a la semana, porque la verdad es que estaba muy loco, estaba yo muy orate, entonces iba a la terapia. Y alguna vez mi psicólogo, que era una cosa muy rara y un tipo como muy experimental, a pesar de tener una formación lacaniana muy formal, también tenía este otro aspecto medio locochón. Y entonces estamos hablando justamente de que yo no quería ir a una cena que organizó mi mamá. Y no quería ir porque yo me sentía obligado siempre a ir a los eventos de mi mamá, aunque me cagaban y me daban hueva y me desesperaban. La verdad es que no quería ir, no quería ir. Y yo le decía al psicólogo, ¿sabes qué? No quiero ir, pero voy a ir porque es mi obligación con mi mamá. Y entonces él me decía, yo le sugiero que no vaya a la cena. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué es buena idea? Así castigo a mi mamá. Y entonces el tipo se pone de pie, que nunca en la vida se había puesto de pie durante las sesiones. Ahorita creo que les voy a decir que creo que sé la razón de por qué se puso de pie. Se puso de pie, se hizo un paso para atrás y me suelta una oración que todavía recuerdo. Me dice, entonces todo lo que usted hace es solo para complacer o castigar a su mamita. Y yo me encabroné como nunca en la vida, sobre todo por esto de mamita, ¿no? Que se me hizo tan irónico. Y le dije, ¿sabe qué? Está usted mal, yo le pago para que me ayude, para que me diga cómo superar mis problemas y me sale con esto. Casi nos agarramos ahí a madrazos. Pero bueno, entendí que en ese momento, en efecto, todo lo que yo hacía era para agradar o para desagradar a mi mamá. Y les cuento todo esto no porque vayamos a hablar de mí en la conferencia, sino justamente porque Baudelaire es un tipo que toda la vida vivió, escribió, sintió, pensó para hacer esas dos cosas, para agradar a mamá o para hacerla enojar. Entonces, ese es el primer mito importante de Baudelaire. A mí a Baudelaire siempre me lo vendieron como el poeta maldito, el cabrón, el que escribía poemas a las prostitutas, el que celebraba a Satanás, el consumidor de opio y hachís, el genio, el revolucionario, el que reinventó la poesía. Pero resulta que este genio, este gran escritor, este ejemplo de un literato, no podía vivir sin su mamá.
estaba determinado completamente por su mamá, ligado a ella. Y ahí es donde yo me pregunto a quién debemos destruir o quién nos debe destruir a nosotros para generar una obra tan genial como la de Baudelaire. Yo creo que la vida del escritor siempre implica eso, alguien que nos hace pedazos o alguien a quien nosotros hacemos pedazos. En este caso era mutuo. La mamá destruía a Baudelaire y Baudelaire destruía a su mamá. Era una relación pareja en ese sentido, pero le repito, sin esa relación tóxica, enfermiza, sin esa relación horrorosa que tenía con su mamá, no tendríamos la obra maravillosa y genial que tenemos hoy en día de Baudelaire. El primer asunto del que les quiero platicar es que Baudelaire se identifica con la figura de Caín de esta historia de Abel y Caín o de Caín y Abel, que se las voy a resumir muy brevemente. Resulta que ellos dos son hermanos y quieren hacerle una ofrenda a Dios para quedar bien con él. Básicamente, de lambiscones andaban con Dios y le hacen una ofrenda. Y entonces uno lleva ganado y cabezas de reses y el otro lleva fruta y verdura y bla, bla, bla. Y entonces a Dios no le gusta una ofrenda, no le gusta justamente la ofrenda de Caín, le gusta la de Abel, que es la de frutos y estas cosas. Y entonces se los hace saber, ¿no? Les dicen, no, esta ofrenda que me trajo Caín es una tontería, es una pendejada, no me gusta. Aquí el chingón es Abel y a quien yo le voy a dar mi servicio y mi amor es Abel. Y entonces Caín se súper enoja, se súper molesta y dice, ¿por qué Dios me niega? ¿No? ¿Por qué Dios me hace estas cosas? Y entonces va y mata a su hermano a partir del coraje. Lo mata además a golpes, ¿no? Que la Biblia, por cierto, no nos dice con qué lo golpea, pero la tradición nos dice que es con una quijada de burro. Incluso Shakespeare en Hamlet nos dice, nos recuerda en la escena del cementerio, que sí, efectivamente, Caín mata a su hermano con una quijada de burro, y yo le creo a Shakespeare lo que me diga, entonces vamos a decir que fue con una quijada. Y entonces resulta que Baudelaire se identifica con la figura de Caín, que en primer lugar lo que representa es el hijo malo, el hijo culero, el hijo agresivo, el hijo que no hace lo que debe hacer, el hijo que niega a sus padres, el hijo que está enojado con la figura paterna y la figura materna, en este caso divinas, pero está enojado con ellas. Por cierto, ellos son hijos de Adán y Eva, si no mal recuerdo. Y además fue Caín el que pobló a la humanidad. Como él se rebeló, como él se alejó de esto, empezó a fornicar y de ahí se fue generando la humanidad. Pero bueno, Caín es eso, es la figura del hijo malo, del hermano ojete. Y entonces Baudelaire tiene un poema muy bonito que se llama justamente así, Abel y Caín. Y les quiero leer un fragmento para que empecemos a ver la obra de Baudelaire y cómo se inserta la figura del hijo malo en la obra de Baudelaire. Dice así, raza de Abel, traga y dormita, Dios te sonríe complacido. Raza de Caín, en el fango cae miserablemente, muere. Raza de Abel, tu sacrificio le huele bien al serafín. Raza de Caín, tu suplicio tendrá fin alguna vez. Raza de Abel, mira tus siembras y tus rebaños prosperar. Raza de Caín, tus entrañas aullan hambrientas como un can. Raza de Abel, caldea tu vientre junto a la lumbre patriarcal. Raza de Caín, en tu antro, pobre chacal, tiembla de frío. Es decir, que la figura de Caín es una figura que es constantemente castigada, que sufre constantemente, de hecho sufre sin fin, y eso representa su más grande virtud. Ahí está la grandeza de Caín, en que sufre, y al final del día todos los poetas malditos reverencian eso, el sufrimiento, el dolor, la pesadumbre. Entonces, el primer elemento aquí es eso. ¿Con quién se identifica Baudelaire? Con el hijo malo, con el hijo que sufre, con el hijo que es castigado constantemente y al que no voltea a ver ni su papá ni su mamá, al que niegan. Y creo que Baudelaire en muchos sentidos siempre se creyó esa figura. Pero bueno, la mamá de Baudelaire se llamaba Caroline, o no sé cómo se pronuncia en francés, porque yo soy muy malo con el francés, entonces vamos a decir Caroline, Caroline Baudelaire al principio y luego Caroline Aupic. Vamos a ver ese cambio de apellidos, ¿por qué? De hecho es interesante, pero la obra más extensa, la más honesta, la más esclarecedora, la más reveladora, la más cabrona, no son los poemas, ni los textos en prosa, ni los diarios, ni las reflexiones, ni los ensayos. La obra más importante de Baudelaire son las cartas a su mamá,
que además son cientos y cientos de cartas, ¿no? Ahora que las releí todas, me pareció muy interesante encontrarme tanta extensión en esta comunicación con su madre. Además son cartas, algunas muy lindas, otras muy patéticas, otras que sí nos hacen enojar, que uno sí dice, pinche Baudelaire, ¿cómo trataba a su mamá de esa manera? Es una cosa muy interesante. De hecho, todo lo que se sabe de la vida de Baudelaire en realidad viene de las cartas, porque es una fuente además fidedigna, donde está la verdad del poeta. Ahí no se hacía el chingón ni se hacía el cabrón, ahí sí lo vemos en todo su esplendor como el niño mimado, el niño que necesita amor, que no puede vivir justamente sin su mamita. De la mamá, Baudelaire quería de su mamá solo tres cosas: reconocimiento, amor y montones de dinero. Es lo único que le pide todo el tiempo en las cartas. Se lo repito: reconocimiento, amor, dinero, 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 dinero. Él quiere que lo mantenga su mamá y efectivamente lo mantuvo. Eh, Baudelaire era un tipo que creía en esto del culto al mal. Decía que adorar el mal era una de las características necesarias para que un poeta fuera un buen poeta. Y yo creo que con nadie fue tan malo, con nadie fue tan ojéis como con su mamá. Entonces, creo que esto también del culto al mal, en el caso de él, tiene que ver con eso, con el hecho de cómo trató toda la vida a su mamá. Hay una carta muy importante, de hecho muchos dicen que es la carta más importante de Baudelaire, que escribe en 1861 a su mamá cuando ya está hecho pedazos, ya está desesperado, ya no puede más con su vida Baudelaire, y por eso se vuelve la carta más ejemplar. Les voy a leer un fragmento de esa carta a ver qué piensan ustedes. Dice: hubo en mi infancia una época de un cariño apasionado hacia ti, mamá. Escucha y lee sin temor. Nunca te habré dicho tanto. Recuerdo un paseo en Simón, acabas de salir de un sanatorio en donde habías estado recluida y me enseñaste para demostrarme que habías pensado en mí, unos dibujos a pluma que habías hecho para mí. No dirás que no tengo una memoria tremenda, largos paseos y mimos continuos, cariños sin fin. Recuerdo aquellos muelles tan tristes en el atardecer. Para mí fue la época feliz de las caricias maternales. Perdóname si llamo una época feliz a la que sin duda fue tan mala para ti, pero estaba siempre presente en ti. Tú eras únicamente mía, me pertenecías, eras a la vez un ídolo y un compañero. Quizá te sorprenda que pueda hablar con tal pasión de un tiempo tan lejano. Yo mismo estoy sorprendido, tal vez porque una vez más he acariciado el deseo de morir. Cosas tan alejadas se recortan tan nítidamente en mi espíritu. Y es una carta ejemplar porque aquí vemos este amor enfermizo de Baudelaire. Muchos incluso acusan de que es un amor muy edípico, ¿no? Parece que es una carta amorosa en donde le dice que su época de mayor felicidad, de mayor gozo era cuando ella lo acariciaba. Y de hecho, vamos a ver que la comunicación de Baudelaire con su mamá tiene muchos elementos así, de pronto que uno podría pensar que tienen algo de sexualidad o de sensualidad, y eso también es muy desconcertante en realidad. Caroline, me dice mi esposa, que dice Caroline, no vamos a decir Caroline, vamos a decir Caroline. Entonces sí hay algo muy distorsionado en el amor de Baudelaire a su mamá, y en esta carta creo que lo deja ver de manera muy clara. Desde muy jovencito, Baudelaire aprendió dos cosas: que si se portaba mal, su mamá iba a verlo, y si se portaba bien, también su mamá iba a verlo. De hecho, descubrió que esos dos mecanismos eran súper eficientes para que mamá llegara, para que mamá lo visitara. Dice en alguno de sus diarios sobre su mamá: mi mamá es fantástica, hay que temerle y agradarle. Ella da halagos o injurias, ninguna otra cosa. Es decir, su mamá solo sabe halagar u ofender. También ella parece que está metida en esta relación binómica de castigo y recompensa. Creo que los dos tienen una codependencia tremenda. Pero bueno, la vida entera de Baudelaire se fundamenta en esto, en la recompensa y el castigo, en el premio y el desdén. Y ahorita vamos a ver por qué exactamente. Cuando se portaba muy mal, de repito, su mamá iba a verlo muerta de la pena a la escuela, lo iba y lo regañaba, y después lo abrazaba y le decía que creía en él y que seguramente se iba a componer con el tiempo. Incluso cuando alguna vez a Baudelaire en la escuela lo acusan
de haber escrito unos poemas herejes y sexuales y homosexuales y raros. Ella es la que va y da la cara y dice, perdonen a mi hijo, no sabe lo que hace, vaya, abraza a Baudelaire y dice, ya no escriba sobre esas cosas, por favor, hijito querido. Y bueno, se hace ahí un show por los textos profanos del buen Baudelaire. Hay una carta que me gusta mucho de las cartas de Baudelaire que le dice esto. Te escribo esta carta, mamá, para intentar convencerte de que todavía queda alguna esperanza de sacarme del estado que te apena tanto. Sé que en cuanto leas el comienzo de esta carta dirás, ya no le creo más, y que papá dirá lo mismo, pero no me desanimo. ¿No quieres venir más a verme al colegio para castigarme por mis tonterías? Pues ven una última vez para darme buenos consejos, para alentarme. Y ahí vemos cómo le rogaba Baudelaire constantemente a su mamá que fuera a visitarlo. Y además esto es en su juventud, pero vamos a ver que como adulto le sigue diciendo exactamente las mismas cosas y creo que conforme crece se ponen más densas y se pone más enfermizo y más extraño todo el asunto. Por cierto, todo esto se los platico no porque quiera despreciar a Baudelaire, a mí Baudelaire se me hace un gran poeta, pero me llama la atención eso, el contraste de su vida con la figura o con la imagen o con el recuerdo que tenemos de Baudelaire. Eso no le quita nada de genialidad, ¿eh? Que haya sido un niño mimado, no le quita nada de genialidad a su obra, y ahorita incluso les voy a plantear esta idea. A lo mejor es eso lo que forja su talante y su talento poético. A ver qué piensan ustedes. Pero bueno, también la mamá usaba la presencia, les digo, ir a verlo como una especie de recompensa. Si se portaba bien, lo visitaba. En una carta Baudelaire le dice, acepto el augurio, muéstrale este cumplido a mi padre, así esperará mi cambio mientras llegue el día en que quede convencido. Ahora que soy bueno, tengo derecho a verte, a darte un beso. Como recompensa te pido, te ruego, te suplico que olvides que me han dejado sin salida y que vengas a verme en cuanto recibas esta carta, si es que no estás enferma. Entonces ahí vemos también eso, ¿no? Ya me porté bien, ven a verme, mamá, no puedo vivir sin ti. Les voy a dar otro ejemplo, una carta ya cuando él es adulto en la que le dice, parece que usted no quiere verme, mamá, ni siquiera me quiere lo bastante para eso, pero yo que necesito verla, que me muero por verla, voy a vestirme. Y si no la encuentro en su casa entre las 12 y las 2, no volverá a verme. ¿Está claro? También la chantajeaba todo el tiempo, ¿no? Y la chantajeaba en principio con esto de no me va a volver a ver nunca más y después con el hecho de me voy a matar. Baudelaire sí es este tipo, esta masculinidad tóxica que le dice a su mamá, si no vienes, me voy a matar. Si no me das dinero, me voy a matar. Si no lees mis libros, me voy a matar. Es una cosa tremendamente interesante, porque por supuesto que no se mató, aunque por ahí dicen que sí lo intentó. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso, de los intentos, de los famosos intentos de suicidio de Baudelaire. Dice por ahí en otra carta, madre, ¿le parece a usted que mis sufrimientos son una broma y tiene la crueldad de privarme de su presencia? Le digo que la necesito, que tengo que verla, que hablarle. Vamos, venga, venga, venga enseguida. Y nada de gasmoñerías. Estoy en casa de una mujer, pero estoy enfermo y no me puedo mover de aquí. También la chantajeaba con eso, diciéndole que estaba enfermo y que tenía que verla. Baudelaire era un niño consentido, de eso no hay duda. En realidad siempre fue mantenido por su mamá y por su padrastro. En realidad ellos le resolvieron todos los problemas, las dificultades. Era un junior, ¿no? Eso tendríamos que aceptarlo. Además, él mismo lo decía, ahorita vamos a platicar de eso. El consentido, el niño consentido, piensa que merece todo, que le deben dar todo porque él es alguien excepcional, porque es un genio, porque es el mejor del mundo. Y aquí viene lo interesante, Baudelaire sí era el mejor del mundo, Baudelaire sí era el mejor poeta del mundo, Baudelaire sí se merecía todo porque sí era alguien excepcional. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos con un niño consentido? ¿Sí le damos todo lo que quiere porque a lo mejor resulta que es un Baudelaire en potencia? ¿O tendríamos que educarlo de otra forma? Y les voy adelantando, si a Baudelaire su mamá no le hubiera dado todo, la lana, el tiempo, los cariños, Baudelaire no hubiera escrito, hubiera desaparecido rápido. Entonces ahí, para mí hay una contradicción muy grande, ¿no? Me parece que hizo bien la mamá, gracias a la mamá conocemos la obra, pero son preguntas que a ver si al ratito ustedes me dicen qué opinan y qué piensan, sobre todo las personas que tienen hijos, a ver qué piensan ustedes de todo, de toda esta situación, de toda esta dinámica que es rara.
Baudelaire era un flaner, lo pronuncio muy mal, flaner, no sé cómo se pronuncia un flaner, que en realidad es algo muy simple, es una persona que camina, que deambula por la ciudad o por donde viva, contemplando. Es alguien que tiene una sensibilidad elevada y que puede ver en las cosas algo maravilloso, puede ver la magia de las cosas. Pero es muy importante que esta figura no tenga oficios ni responsabilidades. Su papel en la vida es contemplar, es ir viendo y además a partir de esa visión, de esa observación, hacer arte. Y Baudelaire siempre dijo que él era un gran flaner, que él era un tipo sin oficio ni beneficio, que solamente iba apreciando la belleza del mundo y transformándola en una obra. Yo creo que el flaner es un huevón exquisito, ¿no? No es otra cosa, pero ahí también me pregunto, ¿no será que el pinche sistema es el que está mal? ¿No será que realmente el artista necesita esos espacios? ¿Necesita convertirse en un observador sin oficio ni beneficio para poder generar una obra maravillosa? ¿No será que el Estado, en vez de darnos becas del FONCA, debería darnos becas para poder no hacer nada durante 2, 3, 4 años y solamente dedicarnos a observar y a crear obra? Yo digo que sí. Entonces, si el FONCA me quiere dar una beca para ser un observador, un huevón exquisito, yo la recibo con todo gusto. Pero bueno, ahí vayan ustedes comentando. ¿Qué piensan de este asunto? Porque por ahí Johan me dice, Baudelaire era brutal, trastocó la poesía. Sí, Baudelaire revolucionó la poesía. Baudelaire es un poeta ejemplar. Sin él no tendríamos lo que tenemos hoy. Entendió la belleza, nos dio un montón de poemas maravillosos que trascienden el tiempo y el espacio. Pero eso no le quita esta otra parte, no le quita la parte vivencial y esta relación por lo menos rara y polémica con su madre. Pero bueno, ahorita ustedes quiero que me platiquen qué piensan. Les repito, yo adoro a Baudelaire y lo admiro mucho y de hecho me hace cuestionarme un montón de cosas, sobre todo morales, de mi propia percepción de lo que debe ser una relación madre e hijo o padre e hijo. Una de las grandes obsesiones de Baudelaire, aunque ustedes no lo crean, era rezarle a Diosito. De hecho, era un tipo muy creyente, tenía una adoración por Satanás, sí, eso no lo vamos a negar, pero creo que más como figura, más como personaje, que realmente como una deidad que sintiera cercana a su corazón, aunque hay alguien por ahí me puede decir lo contrario y no tengo ningún problema. Pero bueno, por lo menos a Diosito sí le rezaba y le pedía constantemente cosas. Era una parte muy vital de su día a día, de su cotidianidad, esto de rezar. En alguno de los diarios nos dice esto: debo rezar todas las mañanas a Dios, depósito de toda la fuerza y de toda la justicia. Le pido por mi padre, por Marieta, para que sean intercesores de mi bienestar. Les ruego que me comuniquen a todos ellos, a Dios y a Marieta y a mi padre, la fuerza necesaria para cumplir todos mis deberes. Y ahí viene la parte interesante. Y le concedan a mi madre una vida lo suficientemente larga para que disfrute mi transformación, para que vea cómo mi trabajo evoluciona, o al menos hasta donde mis fuerzas me lo permitan. Confiarme a Dios es necesario, es decir, a la justicia misma, para el éxito de mis proyectos y para que mi madre esté conmigo, esté a mi lado todo el tiempo posible. Es decir, a su madre no la considera como una figura a quien hay que pedirle, sino una figura por quien hay que pedir. De hecho, ahorita vamos a ver que a Baudelaire siempre le preocupó mucho la salud de su mamá. Tenía mucho miedo de que su mamá se pudiera morir, no solo porque la adoraba, también porque sabía que ella era quien lo mantenía. Sin la mamá no hubiera podido crear la obra o habría tenido que trabajar mucho más y mantenerse, hacerse cargo de sí mismo. Pero sobre todo estaba seguro de que si ella se moría, él también se iba a morir. Si utilizamos nuestra mente retorcida, yo sí tengo una mente retorcida, yo creo que por eso siempre buscó la manera de destruirse y por eso fantaseaba tanto con el suicidio, porque él no quería morir antes, después, perdón, que su mamá, no quería sobrevivirla a su mamá, quería, ay, ¿se me fue la transmisión? Ok. Ah, no, sí, ahí estoy, perdón, pero bueno. Pero bueno, le daba mucho miedo tener que enfrentarse a la muerte de su mamá. Le daba terror. Era algo con lo que fantaseaba constantemente como uno de los peores sucesos que podrían ocurrirle. Afortunadamente, murió antes que su mamá y no tuvo que vivir esa experiencia. Ahorita vamos a hablar de la muerte de Baudelaire y también de lo importante que fue su mamá en
en ese evento, en ese suceso. La obra cumbre de Baudelaire, Las Flores del Mal, comienza de hecho con una referencia a las mamás de los poetas, es decir, a Caroline. Es una referencia de cómo viven esta experiencia las madres de haber parido a un poeta, y por supuesto que no es una experiencia agradable, nos dice el buen Baudelaire. Ahorita les voy a leer un fragmento de ese poema, sobre todo el arranque, para que vean más o menos lo que dice. El poema se llama Bendición, que es un título irónico completamente. Dice así: cuando por un decreto de las potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, la madre del poeta, espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios para que de ella se apiade. Ah, no haber parido todo un nudo de víboras antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. Es decir, maldice la noche en que cogió y se gestó el poeta. Dice ahí la mamá también: puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor este monstruo esmirriado, yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brotes apestados. Es decir, como ya nació este adefesio, este monstruo, voy a evitar que nazca alguien más. Voy a cerrar la fábrica, voy a castigarme para que esto nunca vuelva a ocurrir. Y además le dice: tú vas a hacer la vergüenza, mi vergüenza, frente a mi esposo, que además sí es cierto que lo era. Ahorita vamos a hablar del padrastro de Baudelaire. Dice el poema: ella vuelve a tragar la espuma de su odio, y no comprendiendo los designios eternos, ella misma prepara en el fondo del Gená las hogueras consagradas a los crímenes maternos. Es decir, ella empieza a preparar una manera para inmolarse y ser castigada por haber parido a un poeta. Sin embargo, bajo la tutela invisible de un ángel, el niño desheredado se embriaga de sol, y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come, encuentra la ambrosía y el néctar bermejo. Él juega con el viento, conversa con la nube y se embriaga cantando el camino de la cruz. Y el espíritu que le sigue en su peregrinaje llora al verla alegre, cual pájaro de los bosques. Es decir, la mamá lo condena, le dice que es un monstruo, que es un adefesio, que lo odia, pero el poeta, ¿cómo responde a eso? Haciendo obras maravillosas, viendo la belleza del mundo, creando una obra sin par. Y además aquí vemos un primer elemento muy importante. La mamá de Baudelaire nunca disfrutó de la obra de Baudelaire, nunca le gustaba, le parecía demasiado sexual, demasiado satánica, demasiado hereje, demasiado peligrosa, le parecía la obra de un demente, y siempre se lo dijo. Entonces aquí es el reclamo, ¿no? Mamá, yo nací y me convertí en lo peor que tú esperabas, pero mi venganza es que voy a escribir una obra maravillosa. Otra vez, es el castigo. Estoy escribiendo esta obra maravillosa para castigar a mi mamá. En vez de que vaya a la hoguera y se queme ahí, va a ser mi obra, el fuego de mi obra, el que termine quemando a mi madre. Y siempre tuvo claro eso. Mucho de su impulso de hacer una obra de ruptura, de hablar de temas prohibidos, era para eso, para castigar a mamita, para hacerla sentir mal, para desafiarla. Pero bueno, ahorita ustedes me siguen ahí comentando a ver qué piensan. Baudelaire me representa, dice Erwin. Estoy de acuerdo. A mí también en una época de mi vida me representó totalmente. Todo lo que yo hacía, les repito, era para complacer o para castigar a mi mamá. La bronca es que, o lo bueno es que yo lo superé, ¿no? Baudelaire jamás pudo superar esa parte. Pero bueno, el papá de Baudelaire, que también es una figura interesante, se casa con su mamá. Él tenía 60 años, es decir, tenía como 40 años más que la mamá de Baudelaire. El papá de Baudelaire era un ilustrador, un funcionario y un sacerdote que abandonó los hábitos por falta de fe y porque era un pito loco, ¿eh? O sea, el güey le encantaba andarse cogiendo a todo mundo. Y entonces decide abandonar los hábitos. Además de que el tipo era un hijo de la chingada, ¿eh? Era macho, era controlador, era violento, dicen por ahí que golpeaba incluso a la mamá de Baudelaire. Lo bueno, no sé si llamarla así, es que el papá dura poco, se muere cuando Baudelaire tiene 6 años, y a Baudelaire solamente le queda una imagen muy borrosa y también muy idealizada de lo que era su padre, para bien y para mal, ¿eh? En las cartas de Baudelaire, que a veces son como una versión maldita del TV Notas, ahí vemos todos los chismes
de la familia. Y entonces una carta, ya cuando está un poco más grande Baudelaire, nos dice esto. Hace unos meses, mamá, descubrí en el local de un marchante un cuadro de mi padre. Era un desnudo, una mujer acostada que ve en sueños a dos figuras desnudas. Como yo no tenía nada de dinero, como siempre, ni siquiera para dejar una seña, y el torrente insoportable de las futilidades cotidianas me hizo que me olvidara de mi deseo de comprar el cuadro. ¿Cree usted que pueden haberse cometido varias metidas de pata de este tipo? Mi padre era un artista detestable, mediocre, pero todas esas antiguallas tienen para mí un valor moral. Y ahí vemos eso, ¿no? Baudelaire le dice aquí a su mamá, mi papá era un artista terrible, pero cuando vi este cuadro que pintó él, lo quería, tenía un valor moral para mí. La bronca es que estoy jodido, como siempre, y le reclama, ¿no? Así como por tu culpa, mamá, por no mandarme dinero, yo no pude comprar el cuadro de mi papá, ese cuadro que me hubiera recordado que él está cerca y que me quiso y que me quiere. Entonces siempre está este reproche con el dinero y sobre todo esta función de echarle la culpa a mamá de todo lo malo que le pasa al buen Baudelaire. Es una cosa muy interesante. También me parece padre esta referencia, ¿no? Decir, mi papá es un artista mediocre y entiendo por qué lo dice, sobre todo porque Baudelaire creía que todos los demás, todos eran artistas mediocres. Solamente él y Edgar Allan Poe valían la pena. Que también ahorita vamos a hablar de Poe. De ahí en fuera, incluso los grandes, Flaubert también de pronto lo cuestiona. Es interesante el punto de vista de Baudelaire con respecto al arte. Él cree que todos son mediocres y son malos. Es como los darks, ¿no? Nadie es dark más que yo. Solo yo y mi primo. Todos los demás son posers. Más o menos así. Así vivía el buen Baudelaire. Después de la muerte del papá de Baudelaire, un año después, la mamá Caroline se casa con el general, el coronel era coronel en esa época, Jacques Aupic, que es un militar ultraconservador de super derecha, que siempre quiso corregir a Baudelaire, pero nunca pudo. El poeta detestaba a su padrastro con toda el alma. Yo creo que el gran enemigo de Baudelaire fue su padrastro, además de que nunca le perdonó a su mamá que rehiciera su vida, ¿no? Y tan rápido, además, para él, para su visión. A Baudelaire le tocan las revoluciones francesas, y entonces el tipo iba a las barricadas, donde estaban los rebeldes ahí peleando, y les decía, yo conozco un militar que es un ojete, vayan a matarlo, está ahí en mi casa, porque quería que fueran a fusilar a su padrastro, y entonces siempre iba allá a decirles que por favor fueran a matar, ya nada más lo tiraban de loco los revolucionarios, y se reían de él, pero sí tenía esa fantasía, de que la revolución terminara matando a su papá. Pasó lo contrario, su papá fue creciendo mucho en los rangos, fue una cosa muy rara también ahí la relación con el padrastro. Dice en otra carta, Baudelaire, para empezar, mamá, he caído en un marasmo y en un embotamiento espantoso. Necesito mucha soledad para reponerme un poco y recobrar las fuerzas. En segundo lugar, mamá, me resulta imposible llegar a ser tal como tu marido querría que lo fuese. Por consiguiente, seguir viviendo en su casa sería robarle. Y por último, no creo que sea decente que me trate como parece querer hacerlo de ahora en adelante. Baudelaire recibe una herencia, la herencia de su padre, cuando es mayor de edad, y con esa herencia se va de la casa y le reclama esto, ¿no? Es por tu culpa, es porque te casaste con ese cabrón, es porque ese güey me trata bien mal, es porque ese güey me quiere limitar, me voy de la casa. Y aquí viene una parte padre también del manejo de dinero de Baudelaire. Baudelaire era un tipo que detestaba a los burgueses, según él, pero siempre quiso vivir como un burgués. Cuando le cayó esta herencia, lo que hizo es empezar a vivir como dandy y chupaba caro y se drogaba caro y pagaba prostitutas caras, porque el tipo empezó a vivir como rico, que era su gran aspiración. Siempre quiso ser un burgués, es decir, era un poquito menos que burgués, que aspiraba a ser burgués, pero odiaba a los burgueses. Y ahorita vamos a ver que también eso se inserta muy bien en la obra de Baudelaire. Pero bueno, deja la casa finalmente en este momento, se va a vivir solo y empieza a hacer un desmadre de su vida. Derrocha, dicen por ahí que una cuarta parte de la herencia en 2 o 3 meses, y entonces la familia decide quitarle el control de su dinero y le impone a un tutor judicial que le va a administrar el patrimonio y se lo va a ir dando poco a poco.
Y la mamá creía que eso iba a resolver los problemas y no, más bien le trajo un montón de problemas, porque entonces Baudelaire empezó a pedir prestado para seguir viviendo más o menos esta vida de rico, de derrochador, y finalmente quien pagaba las deudas o los intereses terminaba siendo la mamá siempre. Entonces ella misma se puso la soga al cuello, porque entonces, además del dinero para mantenerlo, tenía que pagar las deudas de Baudelaire, que eran inmensas, ¿eh? No poquitas, hagan de cuenta deudas de millones de pesos de hoy en día, una cosa muy, 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 muy cabrona y muy difícil. De hecho, creo que lo que más angustiaba a Baudelaire era la gran cantidad de deudas que tuvo y que tenía y que negaba y que convocaba nuevas deudas. Es una cosa también ahí muy, muy, muy interesante. Baudelaire era un niño tímido, era una persona tímida, retraída, siempre lo fue. En sus diarios dice una cosa muy interesante. Dice, Juan Jacobo dice que no entraba en un café sin cierta emoción. Para una naturaleza, para una naturaleza tímida, perdón, la taquilla de un teatro se parece mucho al tribunal de los infiernos. Es decir, el solo tener que esperar ahí junto a la gente y que la gente te esté viendo y que a lo mejor alguien te pregunte, ¿esta es la fila para Batman? Para él era una tortura. A ese güey no le gustaba hablar con la gente. Se sentía totalmente retraído, se sentía totalmente ajeno a las personas y no le gustaba el contacto con los seres humanos. Creo yo que las únicas relaciones importantes que él tuvo, siendo muy honestos, fueron con su mamá y con sus amores. De ahí en fuera no era muy comunicativo ni era muy abierto, a pesar de que sí tenía amigos, sobre todo amigos de parranda, ¿no? Amigos del Reven, con los que se ponía hasta la madre. Pero bueno, en un término estricto, esos tampoco eran sus grandes amigos, ¿no? Eran nada más los que lo acompañaban a echar desmadre. Pero bueno, Baudelaire, y ahí sí hay que reconocerlo, era un dios del lenguaje, pudo transformar el discurso poético, lo pudo elevar al más alto nivel, lo zarandeó, lo hizo pedazos y luego lo llevó al infierno. Es un tipo que sí revolucionó, que sí cambió para siempre la poesía. La poesía no es la misma después de Baudelaire y nunca va a serlo después de Baudelaire. Hizo más bella la poesía, la dotó de más luz, de más oscuridad, de más poder, de más contundencia, de más intensidad. La aportación de Baudelaire a la literatura es innegable y es inmensa, es inconmensurable, no podríamos ni siquiera darle una cantidad o un adjetivo adecuado. El lenguaje elevado de Baudelaire, él dice que nace a partir del consumo de las drogas. Y aquí ahorita les voy a hacer otra pregunta, a ver qué piensan ustedes. En este texto que se llama Los paraísos artificiales, donde él habla justamente de las drogas y de su relación con las drogas y traduce un texto de Quincy que también habla sobre las drogas, sobre el opio. Él dice una cosa muy padre que se las quiero leer porque es un fragmento de mis favoritos de ese libro. Dice Baudelaire, la gramática, la árida gramática misma, se convierte en una especie de hechicería evocatoria cuando consumimos drogas. Las palabras resucitan revestidas de carne y hueso. El sustantivo con su majestuosidad esencial, el adjetivo, ropaje transparente que lo viste y colora como un vidrio, y el verbo, palanqueta del movimiento, que da impulso a la frase. La música, otro lenguaje amado por los perezosos o por los espíritus profundos, que buscan el descanso en la variedad del trabajo, os habla de vosotros y os relata el poema de vuestra vida. Se incorpora a vosotros y os amalgamáis con ella. Habla de vuestra pasión. La gramática habla de vuestra pasión, no de una manera vaga e imprecisa, como en vuestras veladas indolentes de una noche de ópera, sino de una manera circunstanciada y positiva, en la que cada movimiento del ritmo de las palabras, de los sonidos, señala un movimiento conocido por vuestra alma. Cada nota, cada signo, cada punto se transforma en palabra total y en poema. Un poema entero que penetra en vuestro cerebro como un diccionario dotado de vida propia. Es decir, cuando él estaba en drogas, veía cómo se elevaba la gramática y se convertía en esto, en una especie de gramática mística, en una especie de palabra que podía nombrar a los dioses, invocar a los dioses y que además te podía revelar tu propia verdad. Y yo sí le creo eso, ¿eh? Leyendo la obra de Baudelaire, sí creo que él tenía la capacidad de hacer que la gramática se convirtiera en un suceso mágico, ya no técnico, ya no simplemente lingüístico, ya no simplemente formal, sino en otra cosa, una puerta, una ventana a otros mundos, a otras realidades. Baudelaire y la gramática se funden.
Baudelaire convierte en diosa a la gramática y al final del día es una cosa que yo comparto. Incluso cuando yo enseño gramática, mi intención es esa, es lograr que los autores puedan convertir en un mecanismo de magia a la misma gramática. Pero bueno, ahí también les pregunto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la gramática? Si es una cosa árida que necesita de sustancias para elevarse o de otros elementos, o la gramática en sí misma está chingona. Ahí también quiero que me vayan comentando a ver qué piensan, ¿no? Esta es la visión mística de las palabras, muy cercana, por cierto, al mantra, ¿no? Al poderío del mantra o del rezo, de la oración, donde la palabra se convierte en la facilitadora para alterar la realidad, para mejorar la realidad. Dice Baudelaire en los diarios que en todo hombre hay en cualquier momento dos postulados simultáneos, uno hacia Dios y otro hacia Satanás. Y toda su obra, toda su cosmovisión, se fundamenta en estos dos lados, en esta dualidad, el amor a Dios y el culto a Satanás. De hecho, le repito, es un tipo que reza todos los días, que tiene textos muy padres dedicados a lo divino, pero que también tiene poemas maravillosos dedicados a Satanás. Es una poética de ruptura, de rompimiento. Es el primero que se atreve a hablar mal de Jesús en un poema, el primero que se atreve a halagar de esta manera tan sensual a Satanás, o por lo menos el primero que lo hace en el mainstream, es decir, de manera abierta, de manera pública, y que se siente orgulloso de eso. De hecho, quiero leerles un par de poemas. Este, sobre todo, en el que habla mal de Jesús, y muchos dicen que es el primer poema de la historia en donde se habla mal de Jesucristo. A ver qué piensan ustedes, sobre todo en la primera parte, en la segunda ya se redime, pero a ver qué piensan ustedes. Déjenme ir al texto. El texto se llama La condena del orgullo. Dice así: en esos días maravillosos donde la teología floreció con la mayor savia y energía, se dice que un día un médico de los mejores, después de haber obligado a los corazones indiferentes, de haberlos removido en sus negras profundidades, después de haber cruzado hacia glorias celestes, los caminos peculiares para él mismo desconocidos, donde los puros espíritus solitarios quizás habían llegado, como un hombre encaramado a lo alto, presa del pánico, exclamó, es decir, un hombre muy sabio, que ya había encontrado la gloria y la verdad y la sabiduría, de pronto exclama esto, conducido por un orgullo satánico. Jesús, Jesucito, te he llevado muy en alto, pero si hubiera querido atacarte por falta de armadura, tu deshonra igualaría a tu gloria y no serías más que un nonato ridículo. Es decir, si yo hubiera querido atacarte, Jesús, te habría hecho pedazos. Si yo me hubiera enfrentado a ti, te hubiera matado y te hubiera convertido en algo ridículo, lo cual es una cosa súper hereje y súper cabrona, ¿no? Este hombre que le dice, mi conocimiento es más grande que el tuyo, Jesús, mi fuerza es más grande que la tuya. Si yo quisiera, te haría pedazos, si yo quisiera, me la pelas, ¿no? Después en el texto, por supuesto, que lo castiga y dice que este personaje se tiene que ir a la chingada, pero el primer momento sí es muy impactante, ¿no? Este hombre hereje que le dice a Jesucristo, yo soy más poderoso que tú, yo soy mejor que tú, y si quiero, si hubiera querido, yo te hubiera destruido. Eso es muy interesante. Y luego tenemos el otro texto, que es este famoso texto en el que halaga a Satanás, que se llama justamente así, las letanías de Satán. Les voy a leer un fragmento a ver qué piensan. Dice, oh tú, el ángel más bello y asimismo el más sabio, Dios privado de suerte y ayuno de alabanzas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, príncipe del exilio a quien perjudicaron y que vencido, aún te alzas con más fuerza. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria, tú que todo lo sabes, oh gran rey subterráneo, familiar curandero de la angustia del hombre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú, que incluso al leproso y a los parias más bajos, solo por amor muestras el gusto del Edén. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh tú que de la muerte, tu vieja y firme amante, engendras la esperanza, esa adorable loca. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú, cuya larga mano disimula el abismo, al sonámbulo errante sobre los edificios, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que mágicamente ablandas la osamenta del borracho caído al pie de los caballos, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que por consolar al débil que sufre, a mezclarnos enseñas azufre con salitre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Y continúa así, alabando
a Satán, que además yo cuando leí este texto me di cuenta del poder que tiene Satán, es decir, Satán también tiene algo de amor, Satán también tiene algo de misericordia, pero sobre todo Satán también nos podría ayudar y de hecho hay quienes invocan a Satán o a Satanás y tienen muchas recompensas. Es por lo menos interesante y más allá de eso, es muy desafiante esta visión o esta postura que tiene Baudelaire de encumbrar de esta manera una figura demoníaca. A mí me parece estupendo, me parece hermoso ese amor que él le tiene a Satán. Le repito tanto que hasta yo me pregunto, ¿no será el bueno Satán? ¿No habría que rezarle a ese güey en vez de estar perdiendo el tiempo con Dios? Dice por ahí Cristina, Satanás es otra cara de lo divino. Yo soy Tim Baudelaire. Sí, yo también. Me parece que este amor a Satanás es fuerte, es poderoso y que sí es una figura que habría que estudiar más. Ya no sé si invocarla, no tengo ni idea, pero por lo menos estudiarla más, comprenderla más, me parece que sí. Dice Yolanda, esas tachas sí que estaban potentes, sí. De hecho, ese güey se metía cosas fuertes, hachís y opio, pero de la mejor calidad, le repito, le gustaba drogarse caro al buen Baudelaire, entonces sí se metía en unos viajes, bastante locochones y bastante fuertes. Ahí en el libro de Paraísos Artificiales describe cada una de las etapas de estas drogas, cómo son. Pero bueno, dice en otra carta, esta carta que le digo que es muy famosa de 1861, dice esto a su mamá. Mamá, cada vez que tomo la pluma para exponerte mi situación, tengo miedo de matarte, de destruir tu débil cuerpo, y yo estoy sin cesar, sin que tú lo sepas, al borde del suicidio. Es decir, él sabía, estaba consciente de que la obra, la vida, las acciones, las decisiones de Baudelaire podían matar a su madre y tenía miedo, pero seguía haciéndolas, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿quería o no quería matar a su mamá? Yo creo que quería las dos cosas al mismo tiempo. Dice Baudelaire, yo creo que tú me quieres apasionadamente. Está tan ciego tu entendimiento, pero tienes tanta grandeza de carácter. Yo, de niño, te he querido apasionadamente. Más tarde, obligado por tus injusticias, te he faltado al respeto como si una injusticia materna pudiese autorizar una falta de respeto filial. Y con frecuencia me he arrepentido, aunque según mi costumbre nada haya dicho. Es evidente que estamos destinados a querernos, mamá, a vivir el uno para el otro, a acabar nuestra vida lo más decorosa y lo más tranquilamente que sea posible. Y no obstante las circunstancias terribles en que me encuentro, estoy convencido de que uno de nosotros matará al otro y de que terminaremos por matarnos mutuamente. Y creo que ahí está el otro eje rector de la relación de Baudelaire con su mamá. Él estaba convencido de que su mamá iba a terminar matándolo y de que él iba a matar a su mamá. Es una relación, les digo, muy tóxica, muy violenta, en donde siempre está este impulso de muerte, esta pulsión de muerte. Baudelaire dice literalmente muchas veces que quisiera matar a su mamá, lo cual me parece que no es poca cosa, me parece que es un asunto de cuidado. Pero bueno, la visión del amor y de la sexualidad que tiene Baudelaire también está toda distorsionada y tiene mucho que ver con esto que aprendió a partir del vínculo con su mamá. Creo yo que todas las personas con las que andamos, todas las personas con las que cogemos, también nos definen a nosotros de alguna manera. Entonces piensen con quién cogen ustedes y se van a encontrar a ustedes mismos, ahí van a entender quiénes son de verdad. En los diarios de Baudelaire, Baudelaire asegura una cosa muy inquietante. Dice, los que me han querido eran gentes despreciadas, yo diría que incluso despreciables. Si buscase adular a los que se presumen de decentes, les diría, todos los que han estado en mi vida de manera amorosa me odiaban y yo los odiaba. Dice Baudelaire, la cópula, el sexo, se parece mucho a la tortura o a una operación quirúrgica. Dice Baudelaire también, después de una orgía, siempre nos sentimos más solos, más abandonados, tanto en lo moral como en lo físico. He tenido continuamente la sensación del abismo, no solamente del abismo del sueño, sino del abismo de la acción, del ensueño, del recuerdo, del deseo, de la pena, del remordimiento, de lo hermoso, del número. Este abismo del que nos habla Baudelaire es algo que siempre estaba en su existencia. Todo lo bueno que le pasaba a Baudelaire implicaba enfrentarse a ese abismo. Él tenía esto que llaman spleen, que es una incapacidad de ser feliz, una incapacidad de disfrutar la vida, y aquí lo vemos, ¿no? También el amor, también la sexualidad, también lo gozoso, lo llevaban finalmente a este abismo,
a este vacío, a esta sensación de que nada es importante, de que nada vale la pena. Tiene Baudelaire un poema que se llama Abismo. También les quiero leer un fragmento, a ver qué les parece, a ver qué piensan. Dice, poema que se llama El Abismo. Pascal tenía su abismo que se movía con él. Todo es pozo sin fondo, hay acción, deseo, sueño, palabra, y a menudo, rozando mis pelos erizados, he sentido pasar el viento del miedo. Arriba, abajo, en todas partes, lo profundo, lo inhóspito, el silencio, el espacio horroroso y cautivador, sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo sabio, dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua. Tengo miedo del sueño, como se teme un gran túnel, repleto de vago terror, camino hacia quién sabe dónde. No veo más que infinito por todas partes, y mi espíritu, siempre acosado por el vértigo, envidia la insensibilidad de la nada. Nunca poder evadirse de los números y de los seres. Este abismo que acompaña a Baudelaire, no solo en sueños, sino también en la vigilia, es también una parte importante de su visión del mundo. Él dice que todos vamos acompañados de este abismo y que en algún momento nos vamos a arrojar a ese abismo y vamos a terminar con la vida, o el mismo abismo se va a convertir en parte de nosotros, comiéndonos, tragándonos. Él, le repito, estaba imposibilitado de ser feliz y por lo tanto creía que ni su mamá, ni su pareja, ni su padrastro, ni sus amigos merecían ser felices. Él creía que la felicidad era indigna, que un buen artista no puede ser feliz. De hecho, él crea este concepto del artista jodido un poquito también, sin duda alguna. Por lo menos la visión contemporánea que tenemos de eso, Baudelaire le da forma. Dice en sus diarios Baudelaire, tuve un gusto precoz por las mujeres. Yo confundía el olor de las pieles con el olor a mujer. Me acuerdo, en fin, que cuando era niño yo quería mucho a mi madre por su elegancia. Era pues un dandy precoz. Y aquí nos confiesa eso, el primer amor de su vida, amor de deseo, fue su madre, que además le gustaba por su elegancia. Por ahí Calazo, que tiene un libro muy padre sobre Baudelaire, nos dice que hay una carta muy famosa en donde Baudelaire se cita con su mamá y parece que se está citando con una amante secreta. Y les voy a leer ese fragmento a ver qué piensan ustedes. Dice, madre, quería rogarte que vayas hoy al Louvre, al museo, al gran salón cuadrado, a la hora que me indiques, lo más temprano que puedas. El museo, por otra parte, solo abre a las 11. Es el lugar de París donde mejor se puede conversar, donde se puede estar cerca. Está calefaccionado, uno puede esperar sin aburrirse. Y por otra parte, es el lugar más decente para que una mujer acuda a una cita. Sin embargo, si esto te incomoda demasiado, encuentra algún otro modo. Olvida decirte que como tú no tienes pase, le dirás tu nombre al portero y que vas a ver a tu hijo. Ya está avisado, te va a dejar pasar. Y sí, parece como eso, una cita clandestina de amor, ¿no? Como cuando te quieres ver con tu amante y le das esta serie de instrucciones en este lugar que es bueno para estar cerca, para estar calientito. Es una cosa muy, muy rara y muy bizarra, pero incluso en esta carta, en este manejo retórico, vemos la grandeza del pinche Baudelaire. Si a mí me escribe eso Baudelaire, yo voy a verlo y dejo que me coja, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Era un tipo encantador, por lo menos con las palabras, ¿no? Entonces, sí hay algo ahí muy interesante en su visión sexual y amorosa. Y aquí viene una cosa muy importante. Antes de eso, de hecho, como no sé cuánto tiempo tenga, pero me avisan, ¿eh? Quiero compartirles unas imágenes de Baudelaire antes que se me vaya el tiempo, antes de entrar a esta parte que es fundamental. Si ya se me vino el tiempo encima, me dicen para no detenerme. Eh, ¿Ahí lo ven? Sí, ¿verdad? Esta es una pintura de Baudelaire que me gusta mucho porque lo representa de una forma original, ¿no? No como siempre lo vemos en las clásicas imágenes, con estos ojos dobles. También esta me gusta, es una pintura polémica porque además muchos dicen que no es Baudelaire, sino que es el pintor, y está siempre esa duda de quién es. Creo que la hipótesis más acertada es que es el pintor convertido en Baudelaire, porque además él dio pistas para que pensáramos eso, el mismo pintor. Y luego esta, que también me gusta mucho, ¿no? Que sí es la visión totalmente distorsionada, rara, sufriente, doliente de Baudelaire. Es un cuadro que a mí me gusta mucho. Creo que es mi favorito,
No lo puedo usar en el póster porque no hay, no sé si haya derechos o no, pero bueno, si no, yo hubiera usado esta imagen. Y aquí tenemos a la mamá de Baudelaire para que la conozca, así como haciendo cara de, este pendejo, ¿no? Pero bueno, está ahí la mamá de Baudelaire. Tampoco se sabe de cierto si lo es o no, pero bueno, es la figura más cercana que tenemos, la imagen más cercana que tenemos de ella. Pero bueno, les iba a platicar este asunto importante. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de escritores, un día platicando con el gran maestro Hugo Argüelles, que también tiene una visión muy distorsionada de las figuras maternas, eh, me dice, ya bien borrachos los dos, ya hasta la madre los dos, me dice, güey, ¿a ti te gusta mucho un poema que se llama La Carroña de Baudelaire, verdad? Y le digo, sí, me encanta. Me dice, ¿a quién se lo escribió? No, pues a Jan Duval, que la chingada. Y me dice, no, güey, ese poema no es para Jan Duval, ese poema es para su mamá. Y te voy a convencer de eso hoy. Y que se arranca a leerme el poema y a darme su explicación. Y dije, ay, está muy cabrón este güey, ¿no? Sí, creo que es para su mamá. Les voy a leer el poema, ese sí se los quiero leer completo. A ver qué piensan ustedes. Y si ya no me queda tiempo, me avisan para ir cerrando con esto, que preparé tanto que me va a dar tristeza no poder decirles todo lo que preparé. Pero bueno, déjenme buscar el texto. Se llama Una carroña el texto. Recuerda, alma, el objeto que esta dulce mañana de verano hemos contemplado. Al torcer de un sendero, una carroña infame, en un cauce lleno de guijas, con las piernas al aire, cual lúbrica mujer, ardiente y sudando venenos, abría descuidada y cínica su vientre, lleno todo de emanaciones, irradiaba sobre esta podredumbre el sol como para coserla al punto justo y devolver al céntuplo a la naturaleza, lo que reunido ella juntaba. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia, lo mismo que una flor abrirse. Tan fuerte era el hedor que creíste que fueras sobre la hierba a desmayarte. Los insectos zumbaban sobre este vientre podrido, del que salían negras tropas de larvas, de gusanos, que a lo largo de estos vivos jirones, espeso líquido, fluían. Todo igual que una ola subía o descendía o se alzaba burbujeante. Diríase que el cuerpo muerto, de un vago soplo hinchado, multiplicándose, vivía. Prodigaba este mundo una música extraña, cual viento y cual agua corriente, o el grano que en su arnero, con movimiento rítmico, un cribador mueve y agita. Las formas se borraban y no eran más que un sueño, un bosquejo tardo en llegar, no tardo en llegar, en la tela olvidada y que acababa el artista únicamente de memoria. Detrás de los roquedos, una perra nerviosa, como irritada, nos miraba, esperando coger nuevamente el pedazo del esqueleto de la carne que soltó. Y serás, sin embargo, igual que esta inmundicia, igual que esta horrible infección, tú, mi pasión y mi ángel, la estrella de mis ojos y el sol de mi naturaleza. Sí, así serás tú, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando venga a enmohecerte la hierba y la flor en medio de las osamentas. Entonces, oh mi hermosa, dirás a los gusanos que a besos te devoran, que he guardado la esencia y la forma divina de mis amores descompuestos. Es decir, compara a la figura amada con una carroña, con un animal muerto, con las tripas de fuera, con las moscas volando ahí alrededor, con los gusanos burbujeando, y me decía Argüelles, eso era lo que realmente pensaba Baudelaire de su mamá, este deseo de muerte, este deseo de permanencia, este alabar su belleza horrible, este pensar que podía haber belleza en esos aspectos terribles de la mamá. Me parece que tiene mucha certeza la hipótesis de Argüelles, por lo menos tiene mucho poder y por lo menos tiene mucho de siniestro, ¿no? Es más, la misma figura de un poeta comparando a Somada con una carroña, con un animal descomponiéndose, me parece que es muy fuerte. Yo sí le creo al gran Hugo Argüelles, donde quiera que esté, le mando todo mi reconocimiento. Y sí, esa noche nos la pasamos increíble tratando de razonar y de determinar por qué este poema de Carroña en realidad está hablando de la mamá de Baudelaire. Pero también hay a ver qué piensan ustedes. El primer gran amor de Baudelaire fue una prostituta judía, que le apodaban la Visca,
que además de visca era calva, y eso también nos habla mucho de la visión estética de Baudelaire en cuanto a las mujeres. Le gustaban las mujeres raras, ¿no? Las mujeres frikis, las mujeres con rasgos que otros podrían considerar feos, ¿no? Como el ser visco, el ser calvo, no sé, a él eso le prendía, le ponía muy cabrón, era lo que más le excitaba. Le dedica un poema muy padre a esta mujer, que por cierto es quien le pega la sífilis, enfermedad que termina matándolo. Y él sabe que la sífilis se la pegó ella, y también por eso la tiene, creo que en un lugar raro, como que la ama y la odia al mismo tiempo. El poema es el poema 32 y dice así: una noche que estaba junto a una horrible judía, como a la vera de un cadáver tendido, me dediqué a pensar cerca de aquel cuerpo vendido, en la triste belleza de la que mi deseo se priva. Me representé su majestad nativa, su mirada de vigor y de gracias armada, sus cabellos que le forman un casco perfumado y cuyo recuerdo para el amor me reanima, porque yo hubiera con fervor besado tu noble cuerpo y desde tus pies frescos hasta tus negras trenzas, desplegado el tesoro de las profundas caricias. Si cualquier noche, con lágrimas derramadas sin esfuerzo, pudiera solamente, oh reina de la crueldad, oscurecer el esplendor, perdón, de tus frías pupilas. Es decir, está diciendo eso, ¿no? Estás bien fea, pero me gustas. Estás bien fea, pero por una noche contigo yo lo daría todo. Y también me parece interesante este culto a la fealdad, a lo que otros, sobre todo los pinches burgueses de mierda, considerarían feo. Eso también está muy interesante. Por cierto, ahí le pido al Instituto Cultural Étnico que me diga a qué hora tengo que cortar, porque yo tengo hojas y hojas, pero sí sé que no puedo durar de más. Entonces, si me pueden mandar ahí un mensajito, al WhatsApp o a donde sea para decirme si voy bien o si ya voy cortando, ustedes me dicen, ¿eh? Mientras vamos a seguir. El segundo amor de Baudelaire es Jeanne Duval, una bailarina, que ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar también de ella, si me da tiempo, si no, bueno, lo dejamos para otra cosa. Pero bueno, Baudelaire estaba convencido de que nadie sufría como él, de que era el que más, me dicen que voy bien, perfecto, el que más sufría en la vida. Y dice en una carta Baudelaire a su mamá: pero convéncete, mamá, de una buena vez de algo que aún pareces ignorar, que realmente, para mi desgracia, no estoy hecho como los demás hombres. Lo que tú consideras una necesidad y un dolor circunstancial es algo que yo no puedo soportar. No puedo soportar el dolor normal, el dolor natural. Esto es muy fácil de entender. Tú puedes, cuando estamos solos, tratarme como te plazca, pero yo rechazo con furor todo lo que atenta contra mi libertad. Y ahí le está reclamando eso, ¿no? Tú no te das cuenta de que yo soy el ser más sensible de la tierra, pero sí te pido que me trates con respeto, porque antes que cualquier otra cosa está mi libertad. Y cuando yo leí ese texto hace muchos años, la primera vez dije: mira, aquí se está revelando el pinche Baudelaire, ya ahora sí va a mandar a la chingada a su mamá y se va a hacer cargo de sí mismo y va a poder recomponer su vida. Pero no, en realidad en otra carta le dice esto que es muy interesante. Le dice: mamá, prefiero quedarme sin fortuna y abandonarme a ti por entero antes que someterme a cualquier juicio. Lo primero, estar a tu disposición, es todavía un acto de libertad. Lo segundo, atenta contra mi libertad. Es decir, para él no era pérdida de libertad depender de su mamá y estar atado a ella, pero todo lo demás sí, eso sí era, no escribir, no hacer cosas, eso sí, ¿no? Pero dejar a mamá de lado, eso no importa, o estar ahí dependiendo de ella, eso no es perder la libertad. Es un tipo muy cínico con respecto a esas cosas. Dice por ahí Baudelaire que sufrir es la forma más elevada de pedir disculpas, la más efectiva. Es decir, como yo te he hecho mucho daño, mamá, estoy pagando ese daño sufriendo. Te estoy demostrando que me importas, porque todo eso que te he hecho malo se convierte en sufrimiento para mí. Sufrir es la forma más elevada de pedir disculpas. Dice Baudelaire: te mando un beso y te suplico, mamá, que no me guardes rencor por la amargura frecuente de mis palabras. Ya sabes que sufro mucho, mucho, y creo que eso contiene todas las disculpas del mundo. Es decir, el sufrimiento era una manera de disculparse. Y lo entiendo, ¿eh? Ahora entiendo por qué él mismo se provocaba tanto sufrimiento, por qué se autodestruía tanto una y otra vez. Era la manera que tenía de disculparse con su mamá por todas las
culeradas que le había hecho a lo largo de la vida. Hay un poema que me gusta mucho que se llama Fuente de Sangre, que también les voy a leer, no sé si todo, o un fragmento, para que vean esto de cómo Baudelaire creía que nadie sufría como él. Dice así: a veces me parece que mi sangre sale de mí a borbotones, lo mismo que una fuente de rítmicos sollozos. Claramente la oigo fluir como un largo murmullo, pero me palpo en vano para encontrar la herida. Por toda la ciudad, como en su propia finca, ella se extiende, transformando los adoquines en islotes, apagando la sed de todas las criaturas, tiñendo de rojo la naturaleza entera. He rogado muchas veces a los vinos capciosos que al menos por un día adormezcan el terror que me consume. El vino aclara la vista y agudiza el oído. He buscado en el amor un sueño que me haga olvidar, pero el amor es para mí un solo colchón de agujas, hecho para dar de beber a esas crueles mujerzuelas. Es decir, él tiene esta herida que no se encuentra, que no sabe dónde salió, no sabe dónde está, pero sigue saliendo y saliendo y saliendo a borbotones. Habla de este sufrimiento constante y de esta idea de que nadie en la vida puede sufrir más que él. ¿Y saben qué? Se lo creo al cabrón. Escribe también el güey que lo que me diga se lo creo. Soy como Gloria Trevi con Sergio Andrade. Le creo, le creo, le creo. Porque sí, sí, esta sensibilidad me parece excepcional, me parece divina, pues, ¿no? Entonces, le creo algo de eso, a ver qué piensan ustedes del asunto. Pero bueno, déjenme buscar a dónde voy porque no va a dar tiempo de todo. Ok, vamos a hablar de Jeanne Duval. Jeanne Duval es una bailarina, una actriz haitiana. Muchos aseguran que es la segunda mujer más importante de Baudelaire, después de su mamá, por supuesto, de su mamita. Además, la mamá de Baudelaire detestaba a madres a Jeanne, se le hacía la peor persona del mundo. Pero bueno, hay una carta en la que le dice Baudelaire a su mamá: mis poemas están escritos con ardor, mamá, pero tú descubrirás en ellos, sin duda, algunas líneas de una sobreexcitación muy extraordinaria. Es la consecuencia de la vida dolorosa y alocada que llevo. Estoy obligado a trabajar de noche, mamá, para tener tranquilidad y evitar los insoportables líos que me hace la mujer con la que vivo, es decir, Jan. A veces me escapo de casa para poder escribir y voy a la biblioteca o a un gabinete de lectura o a una vinería o a un café como hoy. De ello resulta que me encuentro en un perpetuo estado de ira. Es decir, la mamá odia a Jan porque este güey le escribe y le dice, ya no soporto vivir con ella. Es la peor tortura del mundo. No, me escapo de la casa para no verla, ¿no? ¿Cómo no la va a odiar la pinche mamá? Si eso es lo que le escriben de Jan, que además en una relación también súper tóxica. Jan le ponía el cuerno, le metía unas madrizas espeluznantes, lo trataba de la chingada, le decía que su obra era una mierda. Jan en muchos sentidos era una especie de mamá mini-mí, ¿no? El mini-mí de su mamá, aunque quién sabe, a lo mejor era más O'Hays la buen Jan. Pero bueno, les repito, la mamá odiaba a Jean porque además en algún momento donde termina esta relación con esta mujer Baudelaire, él decide que la va a seguir manteniendo, que le va a seguir pasando una pensión. ¿Y quién creen que paga esa pensión? La mamá de Baudelaire, por supuesto, ¿no? Entonces más detestaba a esta mujer porque sabía que la estaba manteniendo, porque Baudelaire no podía dejarla sola. Decía que era su obligación, pero claro, con el dinero ajeno. Entonces, una cosa muy, muy interesante. En otra carta le dice Baudelaire a su mamá: no me escribas a casa, mamá. Aparte de que Jan conoce tu letra, no tengo un solo cajón que pueda cerrar con llave. ¿Acaso puedes saber alguna vez qué viento soplará en mi espíritu y dónde dormiré? He llegado a huir de mi domicilio durante 15 días para refrescarme un poco la mente. No me escribas a casa, mamá. Y le dice eso porque se detestaban también. Jan detestaba a la mamá de Baudelaire. Y entonces cuando veía las cartas de esa mujer, lo regañaba, ¿no? Lo madreaba. Decía que ya no se escribiera con ella. Entonces, le tenía terror a Jan porque le metía unas madrizas cuando se escribía con su mamá. Entonces ahí era un triángulo horroroso también para el buen Baudelaire. Es una cosa que a mí me da risa, pero debe haber sido un infierno, ¿no? Porque la mamá de Baudelaire creía que era una lagartona, Jan, una golfa, y la mamá de Jan creía que Caroline era así la clásica mamá castrante y odiosa. Y lo peor es que las dos tenían razón, ¿eh? Las dos tenían razón. Sí era una lagartona Jan y sí era una mamá castrante Caroline. Entonces, es una, es una relación bastante compleja. Baudelaire terminaba y regresaba con Jan todo el tiempo,
todo el tiempo estaban en esa dinámica de romper, regresar, romper, regresar, romper, regresar. En una carta que le escribe a su mamá, le dice: esta lucha, mamá, duró 15 días. Ya nunca dejó de responderme, imperturbable, que yo tenía un carácter intratable y que por lo demás yo mismo le daría las gracias un día por esta resolución. Buen ejemplo de la gran sensatez burguesa de las mujeres. Yo, en cambio, sé que cualquiera sea la aventura agradable, el placer, el dinero o el halago de la vanidad que me lleguen, siempre echaré de menos a esta mujer. Le está diciendo eso, ¿no? Ella me dijo que soy un pendejo, pero yo sí la voy a extrañar, porque yo sí tengo sensibilidad, que además siempre le contaba a su mamá cuando terminaba con Jan, cuando volvía, entonces la mamá todavía más la odiaba a esta pobre mujer. A Jan, de hecho, le da en un poema el honor de llamarla madre. Y ahí vemos la pinche distorsión del amor, la sexualidad, la figura materna que tiene Baudelaire cuando le dice madre a Jan. Les quiero leer un poquito de ese texto, déjenme encontrarlo. Dice, se llama El Balcón, y es a Jan. Le dice: madre de los recuerdos, amante de las amantes, oh tú, todos mis placeres, oh tú, todos mis deberes. Tú me recordarás la belleza de las caricias, la dulzura del hogar y el encanto de las noches, madre de los recuerdos, amante de las amantes. Las veladas iluminadas por el ardor del carbón y las tardes en el balcón, veladas de vapores rosados. Cuán dulce me era tu seno y tu corazón qué caro. Nos hemos dicho con frecuencia imperecederas cosas en las veladas iluminadas por el ardor del carbón, madre de los recuerdos, amante de las amantes. Y le dice madre literalmente, y además le dice: cuando estoy contigo, recuerdo el hogar materno, ¿no? Entonces sí está bien mal el pobre Baudelaire, pero qué chingón está este poema, ¿eh? Es lo que les digo, qué padre que toda esta toxicidad, qué padre que toda esta ambivalencia, toda esta distorsión del mundo haya generado esta obra maravillosa que a mí me encanta. Y cuando uno descubre lo que hay tras bambalinas, lo que hay detrás, ahí los chismes, creo que se vuelve más interesante. Y me gusta eso, que Baudelaire no es esta figura del poeta maldito, cabrón y no sé, súper dueño de su vida, sino que es todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, hay otros dos poemas que él escribe que me gustaría leerlos, pero me voy a saltar eso para ver hasta dónde podemos llegar, ¿va? Déjenme ver, puse ahí que la mantiene porque es un idiota, ya les había dicho que sí, sí la mantiene. Ok, en algún momento, en una de esas rupturas con Jan, Baudelaire decide matarse y además se sube al escenario de un antro y les dice a todos: a ver, volteen a verme. Y saca un cuchillo y dice: me voy a matar, no hagan nada para detenerme. Y se hace un rasguño de navaja, creo que por aquí, por el hombro. Y este, según él, es su intento de suicidio. Además, nadie lo detiene, bola de ojetes. Él está gritándoles como para que le digan: no, no te mates. Y nadie lo detiene porque quieren verlo cómo se mata. Y finalmente él desiste. Pero eso lo cuenta en sus experiencias como un suicidio, como un intento de suicidio muy importante, y como que estuvo súper lastimado cuando realmente solo se hizo un rasguño y era ahí como una especie de chantaje también para Jan. Cuando pasa esto, escribe una carta de suicidio, que por cierto es una carta que se subastó hace poquitos unos años en 234,000 euros, esta carta de suicidio de esta ocasión del escenario. Y dice la carta así: me mato sin dolor, me mato porque soy inútil para los demás y peligroso para mí mismo. Me estoy muriendo de un miedo horrible, me estoy matando porque ya no puedo vivir, porque la fatiga de conciliar el sueño y la fatiga de despertarme son insoportables para mí. Me mato porque me creo inmortal y espero serlo. Y aquí viene una cosa muy interesante. Ayer en la plática alguien decía que a Baudelaire no le importaba la trascendencia literaria. Yo estoy totalmente en desacuerdo, sobre todo por lo que dicen los diarios y en las cartas. Ese güey lo único que le importaba era la trascendencia literaria. Y él decía que iba a hacer todo para llegar a ella. Incluso aquí lo vemos, ¿no? Me mato porque creo que soy inmortal y porque creo que puedo llegar a hacerlo. Y no se refería a algo místico, se refería a su obra, se refería a la calidad de su obra. Si algo obsesionó a Baudelaire, fue eso, que su obra fuera reconocida. ¿Y quién creen quién esperaban ustedes que reconociera esa obra? Pues su mamá. Siempre quiso que su mamá le dijera que era un gran poeta y creo que nunca lo obtuvo en realidad, nunca llegó a ese punto, pero siempre buscó ese reconocimiento de mamá.
Pero bueno, todavía me quedan 6 minutitos, los voy a aprovechar, ¿va? Esto les iba a hacer como una pregunta, ¿no? Si realmente, es decir, él sí lo logró. Todo este dolor, todo este sufrimiento para ser trascendente fue exitoso. ¿Vale la pena? Yo les diría que sí. Yo también destruiría mi vida con tal de ser una leyenda en la literatura. Y está mal que lo diga, pero bueno, es lo que siento en este momento. Aunque al rato mi esposa me va a súper regañar por eso. Pero bueno, déjenme ver qué más. ¿Qué más les voy a compartir? Bueno, el amor por Edgar Allan Poe, que también es muy importante. En 1847 lo lee por primera vez y dice que encontró a su alma gemela, al amor de su vida, ahí sí. Dice algo que me parece muy cabrón. Dice, Poe me enseñó a pensar. Y creo que quien te enseña a pensar es la figura más esencial de tu vida. Yo en ese sentido pienso en mi maestro budista, ¿no? En la Mayeshe, que realmente me enseñó a pensar. Para él fue Poe. Y les digo que Baudelaire le era muy importante el rezo, está rezando, y entonces él escribe un día a su mamá, no me castigues, madre, no me castigues, madre, por lo que he hecho. De hecho, yo siempre le pido a Dios y le digo así, Dios, te encomiendo las almas de mi padre, de Marieta, de mi madre y de Pou. Concédeme la fuerza de cumplir mi deber todos los días. Es decir, que le revela que en sus oraciones siempre pide por su nana, por su papá y por su mamá y por Pou. Entonces está padre cómo lo incluye en sus rezos, que es ya les dije, ¿no? Es un aspecto que le importaba mucho al buen Baudelaire. Pero bueno, como ya estoy a punto de terminar, también para no extenderme demasiado, quiero decirles eso, ¿no? Al final del día, Poe se enferma terriblemente de la sífilis, ya no aguanta los dolores de estómago, se le paraliza la mitad del cuerpo, está hecho pedazos, hecho mierda, y finalmente muere, y muere de la mejor manera posible, de la manera en la que él siempre soñó, porque muere en los brazos de su mamá. Dicen en algunos libros que incluso la mamá habla de ese momento y lo habla como si hubiera sido el momento más importante, más determinante de su vida y no lo dudo, creo que para los dos fue el momento de gloria y además fue lo que esperaban siempre, ¿no? Morir uno en brazos del otro. Y parecería que el final para Baudelaire es feliz, pero en realidad no lo fue, nunca fue reconocido en vida. De hecho, lo detestaban, la crítica lo hacía pedazos, le censuraron su libro, decían que era un don nadie cuando pidió entrar a la Academia Francesa. Un gran crítico le dijo, me parece ridícula tu petición, eres un payaso. Se fue a otro país a tratar de dar conferencias, le fue bien mal. Y además, lo peor de todo, lo más irónico de todo, es que cuando muere, lo entierran con la persona que más odia, que fue su padrastro. Lo entierran ahí junto a él y de hecho creo que todavía hoy en día permanece su cuerpo ahí junto al de su padrastro. Pero bueno, les repito, yo creo que por todo esta historia tóxica, rara, distorsionada, un poco asquerosa, bastante edípica, vale la pena por la obra que hizo Baudelaire. Y a mí no me queda nada más que agradecerle a la mamá de Baudelaire, a Caroline, por esto y por lograr por este aporte que hizo para que se gestara esta obra que yo les recomiendo que lean, lo que sea que agarren de él. También iba a hablar de Splin, pero no me dio tiempo, no pasa nada. A lo mejor hacemos en algún punto una segunda parte con el helénico, hacemos otro evento, no sé. Pero bueno, lean a Baudelaire, es uno de los grandes genios de la poesía. Muchos dicen que a lo mejor el más grande genio, no lo pondría en duda. Baudelaire es un poeta maldito que no podía vivir sin su mamita, pero eso me parece adorable al final del día. Bueno, no me queda nada más que agradecerle al Instituto Cultural Helénico, al Péndulo, a Julio Sarabia, a Cuarentena Literaria, por la invitación. La verdad es que disfruté mucho de esta plática. Me disfruté mucho porque además no hice nada más que prepararla en estos días. Me encantó que me dediqué a veces, no sé, 12 horas al día a preparar esta plática, porque me emocionaba mucho el tema, me late hablar de estas cosas. Del otro lado del escritor, de cosas que no son tan comunes o que no se saben tanto, también un poco desmentir o desmitificar a los autores. Gracias de verdad a las instituciones. Para mí un honor estar en el Helénico, eso tengo que decirlo. El Helénico ha sido una parte de mi vida siempre.
Yo aquí venía al teatro todo el tiempo, de hecho mi esposa se acordará, todo el tiempo íbamos a ver teatro ahí. Ahora que está el péndulo, todo el tiempo voy al péndulo. Me encantaba ir a escribir ahí a las jardineras, ahí junto al escenario pequeño. Amo el helénico y sí es un logro para mí, ¿eh? Yo hoy sí pongo una palomita en la historia de mis logros, poder haber dado una conferencia en este lugar que amo, que adoro. Y digo, no físicamente, estoy en mi casa, pero sí a nombre de la institución. Les mando un gran abrazo y espero que no sea la última vez que trabajemos y que podamos hacer otras cosas. Les agradezco a todos los que me vieron, a todos, que además es gente muy querida, gente muy cercana y que siempre me apoyan. Lo disfruté mucho y de verdad, gracias y un abrazo para todos y espero que esta no sea la última y que podamos seguir hablando de otros autores, presentar mis propias obras, ver qué hacemos, ¿no? Dar algún tallercito, lo que sea. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y aquí terminamos. Muchas gracias. Bye.